Sí. Hola. Hola Santiago, ¿cómo está? Bien, 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 ¿cómo está usted? Buen día, lo escucho perfectamente. Bien, yo tratando de encontrar el camino, los caminos de Santiago. La, la verdad que, Está muy bien. Póngame en la lista de los caminantes. Santiago, estamos en un momento, ¿sabe qué pasa? Yo no puedo hablar mucho porque ya estoy acusado por los K de todo, entonces invalida cualquier queja mía porque yo otra vez Pero yo veo que no tenemos salida, que están todos locos en el gobierno y que son un montón de mentirosos desorganizados. Bueno, a ver, con respecto a la salida, yo le diría dos cosas. En primer lugar, mi visión de la política, entendida como una actividad que busca generar calidad en la convivencia y desarrollo, mi visión de la política tiene que ver con que yo creo que debemos insistir permanentemente en salir del atolladero en que estamos. No puede haber vocación política en el sentido más noble del término si no hay una voluntad de revertir la adversidad. Entonces, en primer lugar, creo yo que la búsqueda de una salida tiene que ser una insistencia que no se quebranta ni aún ante la magnitud mayor que puedan alcanzar las dificultades. Partiendo de esa hipótesis, de que la política es una insistencia para darle sentido a nuestra existencia, yo creo que nosotros, frente a un fenómeno como el que estamos viviendo, donde la devastación del lenguaje, de la economía, de las instituciones y de todo lo que de alguna manera implica el modelo o el corpus de la República, frente a ese proceso devastador, nosotros tenemos que apostar a que podemos generar una alternativa que nace no de la idea de que podemos llegar a donde queremos, pero sí de la convicción de que no podemos dejar de intentar insistir en llegar a donde queremos, es decir, en la dignidad. ¿Cómo podemos proceder en la práctica? Muy bien. ¿Qué tenemos que garantizar en primer término dentro del sistema republicano que está siendo socavado desde adentro por el propio oficialismo? Tenemos que tratar, creo yo, creo, que tenemos que tratar de garantizar que las próximas elecciones de término medio evidencien que podemos, como alternativa republicana, llegar a tener porvenir presidencial. Es decir, tenemos que trabajar desde la política y desde la ciudadanía para sostener aquellos ideales que ensanchen ese 41% que le dio una dignidad cívica notable a la derrota electoral del año 19. Esa es una tarea para mí imprescindible y tiene tres frentes de acción. El primero y fundamental tiene que ver con la calidad de la comunicación que sepan transmitir los líderes de la oposición, sean o no miembros de partido, pueden ser comunicadores también. La calidad conceptual, la capacidad de generar expectativa porque lo que se dice no es ni convencional ni meramente retórico. En segundo lugar, que la oposición comprenda, en términos partidarios, de alianzas y demás, va bien, eso es lo que yo creo, comprenda que hay prioridades y hoy no podemos estar discutiendo quién va a representar a la oposición como tema público primordial. Lo que tenemos que poder llevar al espacio de la comunicación pública es la índole del programa alternativo que tenemos para poder combatir esta verdadera decadencia que está siendo sembrada como proyecto Peligrosa, alternativa de la muy República. Muy peligrosa. peligroso, Mire, muy peligroso. Santiago, Déjeme decirle sí, la sí, lo que usted tercera. quiera. La tercera simplemente es esto. Yo tengo la convicción de que mientras el gobierno está especulando con la salud de la ciudadanía, debemos explicarle que esa especulación no es solo sanitaria. No tiene que ver solamente con las vacunas, tiene que ver con la posibilidad de destituir la identidad cívica para reemplazarla por la subordinación
al poder autocrático. Esta es mi convicción. ¿Se puede llevar adelante? ¿Y por qué no? ¿Podemos fracasar? Claro que sí. ¿Vale la pena intentarlo? Por supuesto, porque la dignidad es lo que está en juego. La vida, la dignidad y la vida, la libertad. Así, sí, la libertad. Vaya palabra que bien nombrada está. Acá, mire, me encanta, me gusta tanto, yo soy tan fanático suyo y me gusta tanto escucharlo que lo dejo hablar y me olvido, pero yo tengo en claro las analogías que a veces nos gustan. Pero siempre vi la Argentina como un portaaviones que fue bombardeada por la política de turno. Algunos le pegaban en la torreta, otros en el radar, otros le pegaban en las salas de máquinas. Con esto le quiero explicar a la gente que un portaaviones como la Argentina es muy difícil de hundir, es muy difícil de hundir. Pero yo veo que esta gente le apunta a la Santa Bárbara, que es donde están los explosivos, para hundirla definitivamente. Y eso es lo que me está aterrando, porque es muy difícil hundir un portaaviones como la Argentina, pero durante estos últimos 30 años, 20 años, esta gente ha torpedeado absolutamente todo. Primero se torpedea la hélice, después la sala de máquinas, cuando está varado se le empieza a pegar de todos lados. Han detenido el país, han fundido las empresas, han parado las industrias, y ahora apuntan a volar la Santa Bárbara para que se hunda el barco. Entonces, yo creo que es un momento patriótico donde yo no lo tomo como a usted como filósofo y a mí como periodista. Mire, tenemos dos chapas que no la habíamos sacado nunca y la estamos lustrando Leuco, usted, la Nata, yo, que era de Ciudadano. Y hay que pegarla en la puerta y salir a pelear, porque esta gente es inconsciente. Yo diría que no es inconsciente. Bueno, déjeme soñar. Yo le diría que tienen un proyecto. Ellos tienen un proyecto de país que descansa sobre la organización de un Estado macrocefálico, generador de dependencia, donde la palabra que cuenta con valor es la del líder hegemónico y único, claro. Una apología del monólogo sobre el diálogo, una vocación de que la economía sea esencialmente un producto estatal distribuido y administrado en función de la mayor o menor adhesión política que se manifiesta hacia él. Tienen un proyecto, tienen. Ahora, a ese proyecto nosotros no adherimos, ¿por qué? Y porque descansa sobre una idea que no compartimos, que es básicamente la de creer que es importante durar y no existir. Claro. ¿Durar qué quiere decir? Dependencia del Estado autoritario. ¿Existir qué quiere decir? Correr el riesgo de la convivencia, buscar la voluntad de los consensos, sostenernos en una democracia para la cual el desarrollo implica educación, por lo tanto conciencia cívica, espíritu crítico y autocrítico, por lo tanto convivencia política, y la capacidad de que la economía se despliegue en función de una búsqueda de equidad mayor. Porque es la democracia la que tiene que aprender a ser equitativa. El populismo no quiere ser equitativo, explota la pobreza. La encuentra rentable para sus fines políticos. Obvio, claro. Sí. Entonces, bueno, está claro por dónde hay que ir y sobre todo ir dentro de la ley. Pero Santiago, necesitamos que la ley sea más fuerte que el poder. Pero Santiago, si el caballo nos viera de forma natural, se acaba la equitación. Yo creo que pasa por ahí, porque ellos saben que nos pueden montar porque no los vemos. O sea, a mí la desgracia fue, quería consultar con usted, la desgracia es verla a Cristina Kirchner como Cristina Kirchner, Alberto como Alberto. O sea, ver lo que son, pero la gente cree ver lo que ellos dicen ser. Y ese es el grave problema, porque acá estamos jugando a que piensan que en el Instituto Patria se junta toda gente tremendamente inteligente, tremendamente poderosa, y la verdad es que el Instituto Patria es algo muy parecido a un neuropsiquiátrico, y hasta que no nos demos cuenta de eso, vamos a volver a la cervecería de Múnich, donde un loco pagando la cerveza dio vuelta al mundo. Entonces creo Yo le diría que pongamos el acento en darle credibilidad al discurso opositor
ya tenemos el diagnóstico claro sobre la índole de los que gobiernan. Aspiran a sustituir la Constitución Nacional por un concepto del nacionalismo que es estéril para la convivencia y el desarrollo. Vamos a la oposición. ¿Qué le exigimos? Los banderazos han sido en estos últimos 2 años un indicio extraordinario de la calidad de lo que reclama la gente que quiere una república. ¿Por qué? Porque han sustituido los reclamos de carácter sectorial o corporativo por demandas de carácter constitucional, la ley, la honestidad, la educación, el desarrollo del trabajo. Entonces, exijámosle a la dirigencia política que nos presente un proyecto alternativo de poder generado por el ideal de la República, la Constitución. Tenemos el diagnóstico del oficialismo, necesitamos un pronóstico de la oposición. Urgente. Urgente. Yo a veces le cuento a la gente, le digo, cuando me para y me dice, ¿cómo estamos? Le digo, mirá, a usted le pasa, ¿no? Que lo para y dice, maestro, no se calle. Está bien, pero trate de hablar conmigo, le digo yo, porque hablar con nosotros. Entonces, mi primo está enfermo y cuando sale del hospital le digo, me enteré que estuviste enfermo, cuánto lo lamento, pero no te vi al lado de la cama. Las movilizaciones populares son estar al lado de la cama de los enfermos, porque son enfermos de verdad. Entonces creo que no hay que dejarse llevar por el discurso de ellos, de que el que se moviliza es una antipatria. No, por la patria nos movilizamos. Es que tenemos una alternativa, llegar a ser solidarios unos con otros en el marco de la ley y el desarrollo. La alternativa es alternativa al entender que la subordinación a una palabra hegemónica, fuertemente autoritaria y incapaz de promover el diálogo, no nos va a llevar hacia el futuro, nos va a llevar hacia el pasado. Santiago, acá los chicos que están conmigo son 2 genios, quieren hacerle una pregunta y yo se los voy a permitir, así se reciben de periodista. A ver. Santiago, ¿cómo le va? Ricardo Benedetti lo saluda. Hola Ricardo, ¿qué haces? Muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo se estimula la participación ciudadana que facilite cambios a favor de la libertad de la República, que es lo que venimos hablando, en estos tiempos donde abunda el hartazgo y la resignación social de cara al futuro? Bueno, ante todo las dirigencias sociales, corporativas, de índole, digamos, laboral, industrial, agropecuaria y demás, tienen que aprender a convertir sus reclamos sectoriales en reclamos cívicos y entender que detrás de la necesidad de que podamos exportar y de que tengamos menos impuestos y que tengamos que pagar nosotros el precio del desarrollo con inmovilidad, sea reemplazado por un discurso cívico que convoque a la gente a entender que lo que está en juego es el porvenir de la Constitución. Si no pasamos del reclamo meramente laboral y productivo al reclamo cívico, la gente no se va a interesar a menos que esté involucrada en ese mismo reclamo. Esto por un lado. Y la dirigencia política. Necesitamos que juntos por el cambio sea una frase meditada por quienes la formularon. Juntos por el cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es? No solo qué se ha aprendido de la experiencia que ya tuvimos, sino qué podemos hacer para no volver a caer en el error. Eso es maravilloso. Eso es junto por el cambio, es tal cual usted lo dice. Y volvimos para ser mejores. ¿Mejores en qué y para qué volvieron? O sea... Eso es, escuchémoslo, la gente tiene corazón y si usted sabe representarla es porque le habla con su corazón y con un proyecto lúcido y con una exigencia que no mienta. Vienen tiempos muy difíciles si queremos vivir mejor. Bueno, a enfrentarlos porque el mayor desafío está en tener el coraje de decir la verdad y no volver a caer en el paternalismo de hacerle creer a la gente que porque ganamos una elección estamos mejor. Usted habló de corazón y ya no vamos a la anatomía. Yo creo que esta es una lucha anatómica porque no solo hay que poner el corazón sino otras partes del cuerpo arriba de la mesa.
porque creo que llegó el momento de poner el cuerpo arriba de la mesa y poner el pecho. Yo creo que llegó. Y con esto, mire, Santiago, le hablo de esto, y como sé que los de enfrente son tan ignorantes, y digo de enfrente de la grieta que armaron ellos, ¿no? Son tan ignorantes, tan pequeños, que ellos piensan que si acá hubiésemos hecho la película Bonnie and Clyde, tendría que haber sido Clyde y Clyde, porque Bonnie no puede ser chorra porque es mujer. Entonces hubiesen sido una pareja de dos chorros. Entonces realmente están tomando todo con vara rasa. Uno no llama a ningún levantamiento de nada. Uno está llamando con Santiago, conmigo, con todo. Estamos llamando a defender la vida y la libertad. Nada más que eso, no la República. La Constitución Nacional. Exactamente, que nadie la lee. La Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional no es una palabra entre otras. Es la palabra que demuestra hasta dónde pudo llegar el consenso entre quienes tuvieron como proyecto fundar, refundar, perfeccionar una república. ¿Sabe usted? Finalmente lo sabe, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el proyecto que tiene el populismo y el que tenemos los republicanos? Ellos quieren instaurar un régimen que tenga carácter, primordialmente, que tenga carácter de totalidad indiscutida y consumada. Nosotros queremos un perfeccionamiento perpetuo. No, la democracia no es un régimen que se consuma de una vez por todas. Es dinámica. Necesita más y más desarrollo. Es como una vez le dijeron a Jorge Luis Borges, ¿cómo está usted? Y hasta donde entiendo, intentándolo. Claro, es que la dinámica de la democracia, la dinámica de la vida. Una vez me dijo un amigo, yo tengo un compañero que vive en Cuba, le digo, no, vos tenés un amigo que dura en Cuba. Vivir es ir donde uno quiere, comprar lo que uno quiere, moverse con total... Ayer Bisotti dio el último discurso fascista cuando dijo, no voy a permitir... Digo, pero ¿quién es usted para no permitir? ¿Pero ¿cómo es usted para no permitir? Bueno, ahí está el lenguaje autoritario. Aquí estamos precisamente entusiasmar en relación a la pregunta que formulaba el amigo, que yo creo que sí se recibe del periodista. No, la tenía anotada, que si lo no importa, no sé. Parece los que fueron a escrachar a Burley, la tenía anotada en la mano. Hablemos con claridad de los desafíos que tenemos por delante para poder construir y reconstruir la República. Y no le tengamos miedo a la convocatoria al esfuerzo, tengámosle miedo a la resignación. Santiago, buenas tardes, Luis Gasulla lo saluda. Hola Luis. La pregunta que le quiero hacer es, en el 2013, 2014, Elisa Carrió hablaba de estamos por parir una nueva Argentina, el parto va a ser doloroso. Bueno, el parto se dio, parimos una nueva Argentina, decía ella, y llegó Cambiemos al poder. ¿Dónde está hoy la Argentina? ¿Dónde está ese bebé? ¿Y por qué el bebé, no sé, dónde fue a parir o dónde fue a parar esa Argentina que había parido, según Carrió, en el 2015? La República en la historia de la Argentina, o en términos de aeronavegación, como se refería recién Babi, ese avión inmenso, la República en la Argentina es siempre esporádica. Tenemos una historia discontinua de republicanismos y por lo tanto un parto que no termina de dar a luz definitivamente aquello que tiene que ser progresivamente mejor. O como la película, La República Perdida. Y tuvimos, la de Luis Gregory, la perdemos y la podemos recuperar. Pero ahora lo que es fundamental es entender que esa criatura que renace incesantemente pide desarrollo. Y para que tenga desarrollo, quienes tengan a su cargo su crianza, quienes sean capaces de nutrirla, tienen que tener continuidad a lo largo del tiempo mediante la capacidad de intercambiar, sustituirse, complementarse, reemplazarse. Yo quiero escuchar a los líderes de juntos, quiero escuchar a los juntos, los quiero oír diferentes pero con un mismo proyecto. Porque es la diferencia lo que garantiza la continuidad. La diferencia son los matices. Los matices son los que le dan vida
a la posibilidad del consenso. Hace falta una cultura política que los republicanos que han parido el proyecto de un modelo alternativo al de la autocracia tienen que adquirir primero para enseñarla después. Ahora, a mí yo me pasaría el día con usted hablando, pero porque me salen cosas a partir de lo que ustedes hablan. Es maravillosa la filosofía de casi digo de Kicillof, nada más lejos, de Kovalov, porque estaba pensando en el love final. Pero cuando usted hablaba de parir, yo creo que acá no se parió la democracia, yo creo que se hizo una cesárea, que es la grieta. Y de la cesárea a veces los chicos salen con deficiencias muy graves, porque son partos prematuros en muchos casos. Y de la cesárea nos vamos al César, y la similitud del Imperio Romano y el Imperio Argentino. Bueno, pero vamos a la cesárea, y creo que el parir es en forma natural. Y creo que nos faltó 4, 5, 10 años más de república, como la que tuvimos con Macri, que si bien Alberto se empeña en pensar que está todo mal, sigue inaugurando lo que estuvo todo bien. Yo creo que nos falta tiempo, mucho tiempo, de engendrar la república para poder parir una democracia. Y la democracia, cuando yo empecé en radio, hacía siempre preguntas estúpidas, ¿no? Por ejemplo, lo sacaba usted y le decía, ¿por qué le pusieron Santiago? Esa pregunta es boba, ¿no? Entonces, yo creo que a esta altura uno... claro, pero uno creció, y ahorita gracias a Dios crecimos, y estamos planteando nosotras cosas, y las preguntas son muchas, perdón, y le cierro esto y lo dejo. Pero creo que es tan simple esto, que se contesta con una pavada como ¿por qué me pusieron Babi? La democracia, me enseñaron en el colegio, es que mi derecho termina donde comienza el suyo, y no se ejerce, es eso. La democracia renació como ideal, con una vitalidad excepcional con don Raúl Alfonsín. Exacto. Ahí renace la voluntad de vivir en el marco de la ley y del desarrollo y la solidaridad. No pudimos sostenerla porque el ideal nació como necesidad en hombres y mujeres que no supieron privilegiar la unidad para poder sostenerla a lo largo del tiempo. Tenemos que aprender del fracaso. Para mí, ¿sabe usted lo que es un hombre maduro o una mujer madura? Son seres cuyas cicatrices son aleccionadoras. Exactamente. Cicatrices tenemos, capacidad de aprender de ellas todavía nos falta, pero tenemos que intentarlo. Recordemos siempre, yo lo vivo repitiéndolo, lo que le dijo el general San Martín al general Pueyrredón, cuando Pueyrredón le dijo que el intento de cruzar los Andes era una tarea imposible. San Martín le respondió, sí, mi general, usted tiene razón. La tarea que yo me propongo es imposible, pero es imprescindible. Exactamente. Santiago, lo despido y lo vuelvo a llamar pronto con una frase de Raúl Alfonsín que se le tomó el pelo, pero ahora con la pandemia resulta que tiene una vigencia maravillosa y nos dimos cuenta de lo que ese hombre quiso decir hace 40 años. Con la democracia se come, con la democracia se cura, 80.000 muertos, y con la democracia se educa, 2 años sin clases. Sí, señor. Bueno, un abrazo. Un abrazo enorme y un honor. Y que estén muy bien. Hasta pronto.